Hola a todos, bienvenidos a la burbuja del español. Yo soy Raquel, profesora de español, y en este vídeo vamos a hablar de La Rioja. La Rioja es una de las regiones más pequeñas de España y aún desconocida por algunos extranjeros. Es famosa sobre todo por la gran calidad de sus vinos, pero alberga muchas cosas más. Si os apetece descubrir más sobre La Rioja, quedaos a ver este vídeo. La Rioja es una comunidad autónoma que está situada en el norte de España. Está al sur del País Vasco y muy cerquita de Navarra. La capital de provincia es Logroño y en la región habitan aproximadamente unas 300.000 personas. Como hemos dicho, es sobre todo famosa por su vino, algunos de ellos son famosos internacionalmente. A continuación, vamos a ver algunos pueblos y ciudades que podemos ver en La Rioja. Uno de los más bonitos, desde mi punto de vista, es Ezcaray. Ezcaray está situado en La Rioja Alta. Está muy cerquita de la estación de esquí de Valdezcaray y es un pueblo chiquitito, pero con mucho encanto debido a sus calles, sus plazas y sus edificios antiguos. Es un lugar muy agradable para pasear y además desde ahí pues se pueden hacer varias rutas de senderismo. Otro de los sitios más importantes de La Rioja es Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada es una localidad muy relacionada con el Camino de Santiago. Es famosa por la leyenda del gallo y la gallina. Esta leyenda trata sobre una familia alemana que hizo el Camino de Santiago y que durante su viaje decidió dormir en la posada de Santo Domingo. La hija del dueño de la posada se enamoró de uno de los hijos de la familia alemana y, como no es correspondida, decidió vengarse introduciendo una copa de plata en la maleta del chico. La chica acusó al chico de haber robado y el chico fue declarado culpable y mandado a la horca para ser matado. Tras ser asesinado, la familia fue a ver el cuerpo de su hijo y ¿cuál fue su sorpresa? Que encontraron a su hijo vivo. Cuando la familia fue a decírselo al corregidor, este les dijo: «Vuestro hijo está tan vivo como la gallina que me voy a comer ahora». Fue en ese momento cuando el ave cobró vida, recuperó sus plumas y esto dio fe a lo que había dicho la familia. De ahí viene el dicho Santo Domingo de la Calzada, donde la gallina cantó después de asada. Si vais a Santo Domingo de la Calzada, os recomiendo que veáis, entre otras cosas, pues la catedral con su torre, también la abadía, podéis pasear también por sus calles, ver las murallas o pues también visitar algunos edificios civiles como el ayuntamiento. Otro de los sitios que podéis visitar en La Rioja es Alfaro. Alfaro es un municipio que se encuentra al este, en La Rioja Baja. Es famoso sobre todo por sus cigüeñas, ya que hay muchísimos nidos que están en el edificio más importante de la ciudad, que es la Colegiata de San Miguel. Asimismo, si vais a Alfaro, os recomiendo que paseéis por el casco histórico y que subáis a los miradores a ver las vistas desde arriba. A continuación, veamos otros lugares de interés en La Rioja. En La Rioja hay muchos espacios naturales. Algunos de los más conocidos son la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, la Reserva Starlight de Cornago, desde donde se puede ver un cielo estrellado precioso, o el Parque Natural de Sierra Cebollera. En cuanto a sus bodegas, una de las más conocidas es la del Marqués de Riscal. Tiene un vino de gran calidad y además la infraestructura es muy moderna. El edificio se parece un poquito al Museo Guggenheim. Y esto es así porque los dos fueron diseñados por el mismo arquitecto, Frank Gehry. Si vais allí, os enseñarán la bodega, os mostrarán cómo hacen el vino e incluso podéis hacer una cata de vinos. Os lo recomiendo, es una experiencia muy particular
además de un hobby que está en auge. Y bueno, el nombre técnico sería enoturismo. Otra cosa muy curiosa y diferente que podéis hacer si viajáis a La Rioja es ver huellas de dinosaurio. Concretamente, esto lo podéis hacer en Enciso. Es un espacio al aire libre, que además es de acceso gratuito, y sobre todo si vais con niños les va a encantar. Se pueden ver cientos de huellas en las rocas y además hay reproducciones de dinosaurios a tamaño real. En Enciso hay catalogadas 1400 huellas y se puede ver también varios yacimientos y cuenta también con un centro paleontológico. Hola, quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. Actividades. Bien, como ya hemos dicho, si viajáis a La Rioja es imprescindible hacer por lo menos 2 excursiones. La primera de ellas es ir a una bodega y hacer una cata. Y la segunda sería visitar las huellas de dinosaurio de Enciso. Que por cierto, no sé si os lo he dicho, pero en español es correcto decir tanto irse de cata como irse de vinos. De esta forma es igual de correcto decir mañana María y yo nos vamos de cata con nuestros amigos o mañana María y yo nos vamos de vinos con nuestros amigos. La siguiente pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es ¿qué tengo que comer si voy a Logroño? Bien, pues si vais a Logroño no podéis no visitar la calle Laurel. Esta calle levanta muchos suspiros. Es una de las calles principales del casco antiguo y es conocida porque es una zona de tapeo. Está llena de bares y de restaurantes y cada lugar, cada bar, cada restaurante tiene una especialidad de pincho. Os recuerdo que los pinchos y las tapas son básicamente lo mismo. La diferencia es que los pinchos están atravesados por un palillo. Respecto a los platos típicos, uno de los más sabrosos es el bacalao a la riojana, que está increíble. Es un pescado cocinado con aceite, tomate, cebolla y pimiento. También tenemos las patatas a la riojana o caldereta, que son nada más que patatas cocidas con chorizo, conejo y a veces caracoles. Igualmente tenemos también la menestra de verduras, que son simplemente verduras cocinadas con patatas fritas. Como postre, si te gusta el dulce, te recomendaría el fardelejo, que es una masa de hojaldre con almendras y mazapán. Está riquísimo. Bien, pues hasta aquí nuestro vídeo. Espero que os haya picado la curiosidad y que próximamente visitáis La Rioja. Si vais, espero que os toméis un vinito a mi salud. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle me gusta, podéis suscribiros también al canal y os recuerdo también que en nuestra página web y en nuestras redes sociales tenéis muchísimos materiales para seguir mejorando vuestro español. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.